¿Cómo llevo el evangelio a mis amigos? Segunda parte. El evangelio de nuestra salvación continúa, es la serie con la que hemos estado. La semana pasada vimos varias cosas, pero antes de entrar en el tema, nuevamente quiero hablarles y decirles que debemos de considerar algunas verdades. Una vez más se los voy a repetir. Primero, que es un mandato del Señor predicar el evangelio, predicar en qué consiste cada parte del evangelio que nos salvó. No es de solamente dar mi testimonio o de dar un testimonio, es por la locura de la predicación, la palabra de Dios, el evangelio, es que el perdido o nosotros que estuvimos perdidos nos salvamos. Proclamar el evangelio no debe ser un motivo de vergüenza. 2, nos es dado a nosotros el predicarlo. Nosotros que somos los salvos, hay que proclamar el evangelio. Pero esto implica que nosotros no sabemos quiénes se van a salvar. Solamente nos es dado el mandato de predicarlo. El quien se va a salvar solamente lo sabe el Señor. Dios es el único que salva. No eres tú que convences de pecado, que le ruegues a la persona que se salve, que haga una oración. Mira, haz esta oración y tú insistes en la oración porque se nos ha enseñado tradicionalmente eso. Insiste, ora, ora, y para ti, si él repite la oración y dice, te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador, lamentablemente creemos que ahí él se salvó, pero no lo sabemos. Porque no es una oración la que salva, ya vamos a ver el por qué. Por lo tanto, a ti no te corresponde redarguirlo de pecado, convencerlo de pecado, ni mucho menos una oración te hace pensar o te debe hacer pensar de que él se salvó. Ese es un trabajo exclusivo del Espíritu de Dios. Juan 16 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo ¿de qué? Pecado, justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Lo deja claro el Señor. Luego, ora por esas personas, ora por ese familiar, ora por esa persona que tú tanto amas y quieres como es tu familia, tus padres, tus amigos. Y 5, dijimos, no vamos a avergonzarnos del evangelio. Avergonzarnos, una manera es cuando sentimos pena o la indiferencia, que sea otro que no haga, o lo voy a llevar al culto para que sea el pastor quien lo evangelice ahí desde el púlpito y ahí se va a convertir. No, probablemente el tema ni tenga que ver con evangelismo y él diga, bueno, escuché un sermón, muy qué bueno, pero sí, es que a ti te corresponde hablarle el evangelio, hablarle las verdades del evangelio para que él pueda convertirse si así lo quiere. Y en manera de resumen, la semana pasada hablamos los siguientes puntos. Primero, hay que mostrarle el pecado a la persona, o sea que Dios, nosotros vamos a predicarle y Dios le va a mostrar en qué condición hemos nacido. Después hablamos que por lo tanto esa persona, al saber y conocer su condición, está la ira de Dios sobre él. Tercero, dijimos que esta persona puede darte el argumento, pero que si Dios es amor, sí. ¿Es misericordioso? Sí, no creo que me mande al infierno. Dijimos que así son los argumentos de los que no han conocido al Señor y su respuesta es, mira, Dios es santo y justo, por lo tanto va a hacer justicia. En su santidad Él va a hacer justicia porque Él debe de cobrar lo que pasó en el Edén, el pecado. Por lo tanto, entró el pecado, entró la muerte y eso lo tiene que cobrar. Por tanto, Él es justo. Bueno, pero parte de su justicia es que Él anuncia desde el Antiguo Testamento las buenas nuevas a través del ungido, a través de la simiente que Él ha protegido y protegió siempre. Luego vimos que Dios ha actuado, Dios actuó, la gracia y la misericordia de Dios entra en juego, entra en acción.
Después Él rompe la historia de la humanidad, como con la venida del Señor, con la venida de Jesucristo a este mundo. Y dijimos, ¿y por qué Jesús? Y lo respondimos con Mateo 1:21, porque Él salvará al hombre o al pueblo de sus pecados. Y la pregunta fue, ¿qué hizo Jesús? ¿Cuáles fueron esos hechos? Y es lo que vamos a ver hoy. Este es un resumen que vimos el viernes pasado. Hoy entramos al tema. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Entonces vienes tú y acuérdate que estás sentado con tu abuelita, con tu mejor amigo, y estás ahí y tú tienes la Biblia abierta y comienzas a decirle, entonces mira, fíjate que entró el Señor, rompió la historia con su Hijo Jesús. Tú ya le hablaste de su condición, Él ya está así, está un poquito afligido. Wow, mi condición, he pecado contra Dios y la ira de Dios está sobre ti. Entonces Él está, ¿y cómo hago? Y más si el Señor ya lo tiene, como dijimos la última vez, ya marinándolo, ¿verdad? Ya lo tiene. Entonces vienes tú y comienzas, y Él está con eso, y la ira de Dios, y todo eso que pasa, mi condición. Pero tú comienzas a decirle, sí, y viene Jesús a este mundo, y viene y Cristo. ¿Pero qué hizo ese Cristo? Aquí te explico. Y aquí viene la explicación. Y esto es lo que va a impactar el corazón de esa persona. Recuerda algo, que él conoce a un Jesús histórico, tradicional, bonachón, que no tiene ira, uno que murió en la cruz y que resucitó y hasta ahí terminó, pero no, él o ella no les explican quién es, qué hizo, qué pasó en la cruz con Jesús. Entonces tú ya le dijiste que fue anunciado su condición, el pecado. El tipo ya está tu amigo que quiere saber más y tú estás impaciente porque quieres llegar ya a lo último. Pero tranquilo, levántate, anda donde tu abuelita, prepara el cafecito y viene y dice, ok abuelita, ok tío, amigo, ven, va. Y mira, pasa con Jesús. ¿Cómo? Se anuncia el nacimiento de Él. Sí, se anunció el nacimiento. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. ¿Cómo? Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Estamos bien. Recuerda que viene de la tradición y le encantó que le mencionaran a María. Le fascinó. Sí, está bien. Ok, tú sigues. Entonces mira, vino, fue desposada, qué bueno, sí. Y tú le explicas. Entonces aquí se anuncia el nacimiento. Fíjate de que se anunció una promesa, que iba a venir Él, pero ahora se anuncia su nacimiento. Todas las promesas que hablaban de un Salvador se cumplirían con Cristo, abuelita, amigo. Acá se cumplirá esa promesa. La simiente había sido protegida por Dios, ahora esta simiente estaba por nacer. ¿Cómo? En su nacimiento. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 7. Y le abres la Biblia y haz que lea contigo. Leamos. Mira, ¿qué es lo que dice? Te limpiaré los lentes, abuelita. Espera. Ok. ¿Qué dice? Mira. Para Sí. inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y mira, ¿y dónde estaba la vaca y el burro y todo aquello que ponemos en el nacimiento? No importa eso, amigo, amiga, abuelita. Mira, nació. No había lugar para ellos. Nació en un pesebre, en un mesón. Nace y se cumple, pero ahora necesita un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál sería su nombre? Mateo 1:21 dice, dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Se cumplió la promesa. El Cristo había nacido. Dios había cumplido su promesa de proteger la simiente. Nació el Salvador nuestro. Esto confirmaba una verdad, que ese niño que acababa de nacer era Dios mismo. Mateo 1:23, abuelita, mira lo que dice los versículos después, dos versículos después, el versículo 23, ¿qué dice? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Traducido, ¿cómo sería? Dios con nosotros.
Wow. ¿Te das cuenta, abuelita? Aquí este versículo, amigo mío, amigo de mi alma, este versículo habla que este Jesucristo era Dios mismo, es Dios mismo, encarnado. Pero no solo eso, tienes que saber que Él vivió una vida santa. Oh, si era humano, sí, vivió una vida santa, pura y no pecó. Es imposible que el hombre como tú, abuela, como tu amigo, no peques. Yo no peco, peco más o menos, pero he sido bueno, soy bueno. Yo no sé cuál es tu concepto de pecado, te puede decir. No, pecado es pecado y tú comienzas a luchar. No, ahí déjalo, que siga la Biblia hablándole. Es imposible que nosotros no dejemos de pecar. El hombre peca, pero Jesús tenía bien claro quién era Él y aunque en su condición humana no pecó. Él sabía quién era y dependía totalmente de su Padre y se aferró siempre a Él. Mateo capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: Y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta, abuelita? Aquí otro versículo te confirma que Él es Dios. Y está hablando de su pureza y de su santidad. Él no pecó, fue tentado, pero no pecó. Y mira cómo termina. Jesús le dijo: también está escrito: no tentarás al Señor. ¿Y qué estaba haciendo Satanás? Tentándolo. Entonces, ya tu amigo, tu tía, lo que sea, ya está bien interesado. Wow, hoy sí tú le estás enseñando cristología y tú te no, con que Jesús es Dios, no pecó. Qué bueno, sigue. Pero ¿dónde dice la Biblia que no pecó? Demostrámelo. Bueno, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Cómo, abuelita? Al que no conoció pecado. Sigue. Le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok, Él no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Bueno, ya lo vamos a explicar más adelante. Pero no me queda todavía, esta parte que se hizo pecado por nosotros no me queda muy claro. O sea que sí hubo pecado. No, permítame, abuelita, permítame. Tranquilo, trague tranquilo el pan dulce. Va, okay. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Pero sin qué? Fue tentado en todo, pero no pecó. Eso hace que sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, santo y sin mancha. Entonces viene él, wow, viene, qué bueno, sí, y eso hace algo hermoso en Cristo, y eso hace ver la veracidad de las palabras de que nosotros encontramos desde Génesis hasta el día de hoy, abuela. Sí, pero mira, pero le quitaron la vida. No, nunca le quitaron la vida. ¿A quién dice que cómo no? Los sacerdotes, los romanos. No, espérame. Dios es soberano. Dios es soberano y justo. Él puso su vida. Él no la quita. Él no se la quitaron. Él la puso por nosotros. ¿Qué? Sí, mira, los gobernantes de su tiempo creían que fue su propio pueblo quien nos estaba entregando a él mismo y que le estaba quitando la vida al Señor. No fue así, pero nunca ha sido así. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿El buen pastor qué hace? Da su vida. Pero todavía no. Va, ok, mira este versículo, Juan 10:17 al 18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ok, nadie le quitó su vida, porque si hubiese sido así, entonces se diría que Satanás triunfó y la redención no se hubiera efectuado. Nada tenía que ver el hombre, ni una decisión, ni gobernantes podían decidir sobre Cristo, sobre Jesús. Porque recuerda lo que dice Isaías:
que Él lo puso ahí. Él lo quebrantó. Fue el Padre, no fue ningún hombre. Todo fue un plan de Dios. Nadie tenía ni tiene poder sobre Jesús, ni un hombre podía tener autoridad sobre Él. Es por eso que Jesús dijo que era Él quien ponía su vida por su propia voluntad. ¡Wow! Sí. Es por eso que nosotros, amado hermano, mamá, papá, abuelita, amigo de mi alma, viene Él y muere, su muerte. ¿Y qué pasa con su muerte? Mira lo que sucede con su muerte. Muere Jesús por nuestros pecados. Marcos 15, 24 y 25. Y yo quiero que pienses en algo, abuelita. ¿Tú tienes cuántos años? 96. No, ni tan viejita que estoy. 80, más o menos. Piensa en tu peor pecado que tú crees que has cometido. Ah, ya lo pensé. Ah, bueno, ya vas a ver lo que sucede con esos pecados, con ese pecado que te avergüenza. Ah, ok, leamos qué dice Marcos. Vamos. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ok, ¿qué sucede aquí? Era la hora tercera cuando le crucificaron. Aquí muere el Señor. En Marcos, en el 15, en los versículos ya los 34 y 37 dice: y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactini, que traducido significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en un cañal le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si Elías viene a bajar. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Aquí vemos su muerte. Tú le estás explicando aquí a él. Nace, le dices que Dios con nosotros, le muestra su deidad, qué es lo que va a hacer, y tú dices: aquí está su muerte, aquí muere el Señor. ¿Cómo? La promesa. Muere, ¿pero por qué? Primero Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados. Una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué sucede en esto? Amigo, se hace justicia y paga por su muerte la ira de Dios y cae sobre él. ¿Por qué me has abandonado? Por lo tanto, nos perdona, nos redime, nos justifica, nos adopta. Esta es su muerte, abuelita. Sí, pero ya lo sabía. Sí, él murió, sí, pero no conocía el contenido. ¿Por qué? ¿Sabes? Murió por ti, por tus pecados, y por mí también, y por ti, y por ti, y por ti. Pero ya soy salvo. Murió por ti. Y esta verdad continúa y va a continuar hasta la eternidad. Murió por tus pecados. Pero no tiene sentido si solo muere. ¿Por qué? Te quiero explicar, abuelita. Mira, ¿sabes que sucedió algo que se llama la imputación de la justicia? ¿Cómo? ¿What? Espérate, te voy a explicar qué significa, porque es necesario que sepas, amigo. Porque te han enseñado la religión de una manera tan fuerte que solamente te dicen que murió en la cruz y ya estuvo. Y que ahora puedes irte a confesar y hacer obras y hacer cosas para sentirte aceptado o salvado. No necesitas hacer nada. Mira, ya todo fue hecho en la cruz. Te voy a explicar, abuela, qué significa la imputación de la justicia. A través del pecado de Adán, que ya lo vimos, ¿te acuerdas? Allá atrás, sí, ya, no me volvás con ese rollo. Todos pecamos. Romanos 5:12 lo dice. El pecado de Adán se nos fue imputado también. Adán fue nuestro representante, fue creado para la gloria de Dios, pero pecó. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Romanos 5:19.
Abuela, hemos transgredido la ley de Dios. Jesús vino como nuestro sustituto a la vez que se hizo hombre y como hombre nos representó también. Él obedeció de una manera perfecta la ley de Dios. Solamente Él lo podía hacer. No hay nadie. Y la ley se nos dio para que nosotros viéramos que éramos incapaces de cumplirla. Es imposible. Pecamos, abuela. Sí, es cierto. Sí, es más, ahorita estoy pecando porque me estás cayendo mal. Con tanta cosa que me estás diciendo. Si yo creía que estaba bien lo que había hecho toda mi vida. No. Él obedeció la ley de Dios, Jesús. Solo Él pudo cumplirla, la cual nosotros habíamos hecho algo, lo habíamos roto esa ley. A la vez que la cumplió, como lo dice Mateo 5:17, qué impresionante. Nosotros la rompemos, transgredimos y Él la cumple. No fuimos obedientes a Dios. No podíamos. Pero Cristo, representándonos, se sujetó al Padre. Adán falló en la tentación en el jardín del Edén, pero Cristo, lo acabamos de leer, venció el poder de la tentación. ¿A dónde? En el desierto. Cristo vivió una vida perfecta, fue infinitamente perfecto y justo. ¿Te das cuenta? Lo que pasó en el Edén no se pudo, pero Cristo sí lo hizo en el desierto, abuela. Wow, y le presentan los dos escenarios y la abuelita se comienza a hacer tu amigo una película de Steven Spielberg acá en la mente. Wow. Pero no me queda claro esa palabra imputación, fíjate. Porque yo llegué a 3er grado. ¿Tú te acordás que tu papá, o sea, antes yo lo saqué de bachiller? O tu amigo, no te entiendo, es que vos muy teólogo. No, te lo voy a explicar. Una imputación significa cargar algo a la cuenta de otro. Mire qué fácil. Anótelo. Mire qué fácil. Significa cargar algo a la cuenta de otro. Ajá, y entonces, en la cruz, nuestros pecados fueron imputados, o sea, cargados, acreditados a la cuenta de ¿quién? De Cristo, de Jesús. Y a la justicia de Cristo fue cargada, acreditada a la cuenta de los pecadores. Ajá. Todo lo que tú hiciste, abuela, fue, mira, cargado ¿a quién? A Cristo. Por eso es que no se vale que vayas a una caja, una cajita que tú te llegas a confesar en un hombre. Ya entendí. Sí, por eso es. Porque ese hombre no hizo nada por ti. Porque las religiones no hacen nada por los hombres. Mira lo que hizo él. Todo lo que tú has hecho, ese pecado que hablamos, fue cargado a la cuenta de Jesucristo. Nuestra posición acerca de la justicia ante la cruz se encuentra en Romanos 3:10. Todos estamos bajo pecado, dice. Como lo expresó el apóstol Pablo, no hay justo ni aún uno. Entonces, la imputación ocurrió en la cruz, como lo dijo el apóstol. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios. Lo que leímos, 2 Corintios 5:21. También en Romanos capítulo 4, versículos 22 y 24 dice así. Por lo cual su fe le fue contada por justicia, y no solo a él fue escrito que le fue contada, sino también a nosotros, a quienes será contada, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos, a Jesús nuestro Señor. Entonces, Dios mostró su justicia en la cruz. Debido a que Dios es un juez bueno y nunca se comprometerá con nuestros pecados porque Él es santo, entonces el pecado debe ser ¿qué? Castigado. Sí, abuela. Sí, amigo mío. Pero soy bueno, yo no he hecho cosas malas. Yo no soy como aquellos potes que andan haciendo cosas feas. Te mereces el castigo, abuela. Pero Dios mostró su justicia en la cruz. Cuando nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, explícaselo bien. Por eso que estamos a dar todo esto. Cuando nuestros pecados le fueron imputados a Cristo, ya conoces la definición de qué significa la imputación. No va a tener problema ya tu abuelita en esa palabra. Cristo tomó el lugar, tu lugar, el lugar del pecador. Entonces, la ira de Dios
ya no cae sobre ti, cayó sobre él mientras Dios mostraba su justicia. ¡Wow! Te dices, sí, así fue, es lo que pasó en la cruz. No te da alegría. Tú tenías que pagarlo, abuela. Tú tenías que haber hecho. Estaba ahí, pero no fue así. Nuestros pecados le fueron imputados al Señor. El Señor tomó nuestro lugar, el lugar del pecador. ¿Te imaginas? Entonces fue que ahí, ¡boom!, cae la ira de Dios sobre aquel. Estaba mostrando su justicia. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ok, espérame. ¿Qué me está diciendo ese versículo? Por eso es que nadie le quitó la vida al Señor. Mira lo que dice, a quien Dios exhibió públicamente, como que propiciación. ¿Qué significa esa palabra? Que Él era propicio, solo Jesús. Propicio a Dios. ¿Por qué? Por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. La justicia de Dios, porque en su tolerancia Dios pasó por los altos pecados cometidos anteriormente de ahí. Para demostrar a ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Esto es lo que pasó en la cruz. Y eso, abuela. Mira, ¿verdad que tú te divorciaste de mi abuelito? Sí, fíjate que tu abuelito era bien picaflor. Allá hace 40 años me divorcié. Y nunca más me volví a casar. Nunca me volví a sentir amada, fíjate. Ay, qué lástima. Mira lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó? Ahí mostró su amor Dios por ti. Dios mostró su amor en la cruz, nos perdonó nuestros pecados. Dios mostró su amor por el creyente pecador al mismo tiempo que proveyó proveyó la vía, el camino, la manera de escape de su ira de Dios. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor hacia nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tú ya le enseñaste todo esto a tu amigo. Ya le enseñaste qué pasó en la cruz, su justicia, el amor que se muestra en la cruz. Fue anunciado, no pecó, ese perfecto ser nunca pecó, por lo tanto, Él podía estar en la cruz y quitar el pecado. Entonces, cuando tú vienes y le das estos versículos y le dices que cómo Dios había mostrado su amor para tu abuelita, para contigo, para con tu amigo, para con tus padres, tú le dices, por lo tanto, somos salvos por gracia, no por obras. Y ahí donde tocas algo fuerte. Porque acuérdate que vienen de una religión o de muchas religiones que enseñan a obrar. El hombre nació en pecado. Y no existe forma en que pueda salvarse por sí mismo. No existe. Como dijo el Señor en Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Este versículo, leyéndolo hoy, me impactó. Mira lo que dice. ¿Puede el etíope mudar su piel o leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. No por obras. Le lees tú eso y explícalo. ¿Puede el etíope mudar su piel? El etíope eran personas de color piel oscura. Y obviamente usted sabe, el leopardo, sus manchas. ¿Puede acaso mudar su piel estos dos seres? Así vosotros, porque es imposible, así vosotros podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. No, te está diciendo el versículo que no hay nadie que haga lo bueno. No hay obras buenas. Las buenas
nuevas, hermanos, son que el pecador es salvo de la ira de Dios, no por sus buenas obras, abuela, ni por su justicia, sino por una justicia ajena, y esa es la justicia de Jesús. Pero yo no he hecho nada malo a nadie. Y siguen con esos argumentos. Yo nunca he hecho nada malo. Merezco ser salvo, he sido amoroso, no he engañado jamás a mi esposo o a mi esposa, nunca he robado, jamás he matado, nunca he cobrado las deudas a otros y se las dejo. Yo he sido buena, he sido bueno. Abuela, ¿alguna vez has mentido? Una mentirita blanca. No, ¿has mentido? Sí. Aún con todas tus buenas obras que tú me acabas de mencionar, y tú estás acá y piensas así, aún así te mereces el infierno, porque nada de lo que hagas es suficiente para Dios, solo el sacrificio de Cristo. Tus obras no pueden sobrepasar la cruz. No merecemos ser salvos, porque no existe justicia en nosotros, como lo dice Romanos 3:10. El pecador es salvo solo por la gracia de Dios. Tú solo puedes ser salva por la gracia de Dios, abuela, amiga, papá. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esto no es de vosotros, pues es don. Y aún te dice, por la fe en Cristo es un don, es un regalo de Dios para el pecador, para que crea. Es la fe salvífica. Ni siquiera él puede ejercer esa fe. Es inútil, es ignorante espiritualmente. Dios tiene que dar ese don, ese regalo para que crea en Cristo. Por eso es que no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso tu salvación es eterna. No puedes perderla. Si eres nacido de nuevo, no puedes perder porque ha sido dado por Dios. No le vayas a gritar hacia la abuela, pues esta va a salir corriendo. Te va a decir, ¿qué te pasa? Invítalos un día a tu casa. Tómate el tiempo en ir a visitarla. Lleva la Biblia, lleva el material y siéntate con ella. Así como haces otras cosas, pasa en Facebook 10 horas. Siéntate y con paciencia empieza a explicarle las escrituras. Dios, ahora, sí, Él, el Señor, salvará a los hombres a cuenta de sus buenas obras. ¿Pasará eso? No. ¿Tomaré en cuenta las buenas cosas? No. Si Dios salvara a los hombres a cuenta de las buenas obras de fe, ¿dónde estarían los borrachos? ¿Dónde estarían las prostitutas y aquellos que han maldecido a Dios, se han rebelado contra Él, a no creer y no amarle? ¿Dónde estarían los homosexuales? ¿Dónde estaría todo el pecador? ¿Dónde estarías tú? ¿Dónde estaría yo? Pero si todo es por gracia, toda la gloria es del Señor. Porque la salvación es del Señor. Él es el alfa y la omega, dice la Biblia, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, cuando tú le explicas a tu abuelita que sos salvo por gracia, que es salva por gracia y no por sus obras, tú le tienes que explicar algo. Una de las doctrinas más hermosas es que ella es justa, la justificación. Y dile, y a través de eso Él nos justifica. Y luego que te justifica, te adopta, abuela, amigo, papá, hermano. ¿Cómo? Explícame. Yo te explico, no hay problema. Tenemos toda la noche. Sí. Mira, ¿qué es la justificación? Te lo voy a explicar. Es el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios de ira, pero justo y santo. Acuérdate que fue imputado ¿qué? A Cristo tus pecados. Es un acto judicial de Dios en el cual Él declara sobre la base de la justicia de Jesucristo que todas las demandas de la ley están satisfechas con respecto al pecador. Es un acto legal instantáneo de parte de Dios mediante el cual declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece, por lo que nos declara justos
ante sus ojos. Sí, abuela, te presenta justa, ya eres justificada. Todos los pecados cayeron sobre Cristo. La ira, la justicia de Dios se hizo, cayó sobre Él. Él tomó tu castigo. Ya no hay nadie. O sea, tú ya estás ¿qué? Justa. Ya no hay una condena para ti. Ya no hay quien reclame esos pecados. Ya cayeron sobre Cristo. Por lo tanto, antes estabas condenada, ahora eres salva. Ahora eres justa. Ven para acá. Vente al lado de los justos. Ven acá. Antes estabas ahí. Ahí iba a ser el juicio. Ahí estaba el pecador. Ahora no. Ven para acá. Ven, mi abuelita. Ahora eres justa. Por lo que hizo Jesús. Eres justa. Te presenta justa ante el Padre. Ya para eso tu abuelita está llorando. Ya está. Tu amigo está. ¿Por qué nunca me han explicado eso? ¿Por qué nunca me han dicho esto? Bueno, aquí creo que algunos están diciendo, wow, todo eso hizo el Señor. Qué bueno, no lo sabía. La justificación, jóvenes, abuela, es la declaración legal que Dios hace en la justificación aclarada específicamente ante aquel que estaba declarado condenado. Ahora ya no, es justo. Es una declaración legal de parte de Dios. Qué hermoso. ¿Y qué declara? Que ya no tienes que pagar. Que no tenemos que pagar un castigo por el pecado, incluyendo, fíjate bien, los pecados pasados, presentes y los que vas a cometer dentro de 3 segundos. 1, 2, 3. Pues perdonados. Pablo encierra muy bien esta idea en Romanos 8:1, que dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Aquí en donde enfatiza que los que están justificados ya no tienen ningún castigo, o sea, ninguna condenación. Ya no tienen ninguna condenación que pagar por el pecado. En este aspecto podemos decir que la justificación, entonces, ¿qué incluye? Como lo acabamos de decir, el perdón del pasado, abuela, todos tus pecados pasados, todos tus pecados presentes y futuros. Ya que, fíjate bien, al contemplarnos revestidos de la justicia de Cristo mediante la fe, Dios pierde de vista y no tiene en cuenta nuestros pecados, pues Él ha puesto nuestros pecados sobre los hombros de ¿quién? Sobre Jesús, sobre sus hombros. Romanos 3:25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí le confirmas con el versículo todo lo que le acabas de decir. ¿Te das cuenta, abuela, amigo? Esto es todo lo que hizo el Señor. ¿Por qué te justifica? Este perdón misericordioso. Este perdón misericordioso de Dios está siempre a disposición del pecador justificado. Porque todos pecamos. Todavía. Cuantas veces caiga en pecado y lo confiese arrepentido ante el Señor, Él es el único que te puede perdonar. Pero sé humilde. Entonces, y te dice, ok, qué bueno esto de la justificación, pero no me quede, o sea, sí me perdonó, ya te entendí, mis pecados pasados, presentes, ahora todos mis pecados cayeron sobre Cristo, quiero entenderte bien, y ahora soy justa, sí, pero ¿dónde lo dice en la Biblia? Bueno, Romanos 8:30. A los que llamó, también los justificó. Romanos 3:26. Declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿La fe en quién? De Jesús. Romanos 3:28. El hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. Por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. ¿Te das cuenta, abuela? ¡Wow! Te dice. Y mira este versículo, qué poderoso, abuela. Romanos capítulo 5, versículo 1. Habiendo sido declarados justos por la fe. Sí, declarado justo. Eres justa. Ya para eso la camándula ya la tienes por allá. Ya la ha tirado. ¿Pero por qué? Porque la palabra está surgiendo efecto. ¿Quién está redarguyéndola?
Así es. El Espíritu del Señor. Pero tú le dices, pero mira, abuela, Gálatas 2:16 dice, para que fuéramos declarados justos por la fe del Mesías. Te lo vuelve una vez más, abuela, a confirmar. Y segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, léelo conmigo, abuela, mira lo que dice. Al que no conoció pecado, ¿quién? A Cristo. Recuerda que dijimos que había sido perfecto, santo y sin mancha. Mira lo que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Ahora entendiste el versículo. ¿Por qué lo hizo pecado? Porque fue imputado todos tus pecados, ¿a quién? A Cristo. Para que nosotros fuésemos hecho, mira lo que dice el versículo, justicia de Dios en él, la justificación. ¡Wow! O sea que ya no voy a pagar. No, ya no vas a pagar. Ya no tienes por qué estar haciendo obras. O sea, obras para creer que así te vas a salvar o agradar a Dios. Tú puedes hacer las obras que estás haciendo porque somos cristianos, pero no con otro propósito, creyendo que ahí estás agradando o que ahí te vas a salvar, abuela, amigo. No, ya no. Pero mira, pasa algo más. Aparte que te justifica, te eleva a un grado muy hermoso que no tienen todos el privilegio. ¿Cómo? Sí. Antes eras una creación de Dios, una criatura de Él. Por todo esto de la justificación tienes derecho a algo. ¿A qué? A adoptarte. Antes eras huérfana, antes no conocía, antes eras, mira, perdóname la palabra que te voy a decir, pero dice la Biblia que éramos que bastardos. Así es de ofender. Así, abuela. Abuelita. Pero ahora, con la justificación, el resultado fue que te adopta. Ahora sos una hija de Dios. El resultado de la justificación es la adopción. No todos, abuela, amigo, papá, mamá, no todos pertenecen a la familia de Dios. El pensar que todas las personas que nacen alrededor del mundo, en el momento que sus madres están dando a luz, muchos de ellos están pensando que son hijos de Dios. Y esta es una doctrina totalmente errada. No todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la justificación. Entonces, te quiero explicar, abuela, qué es la adopción. ¿Qué es la adopción? Dios está dispuesto a adoptar como suyos a los que son miembros de su familia. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí ya la metiste en una crisis a la abuela, al amigo y al papá, a lo que sea, quien sea. ¿Por qué? Porque acabas de recitar un versículo que está diciendo que te escogió Él antes de que todo esto pasara. ¿Cómo? Te viniste, abuela, y te dice, espérame. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Según nos escogió. Así es, abuela. Entre las 25 mil millones de abuelas que hay ahora en el mundo, tú fuiste escogida para esto. Sí, esa es la gracia y la misericordia. Dios nos elige, la elección incondicional. Te elige para Él, para salvación. Y así es, yo sé lo que estás pensando, abuela, pero no tiene sentido. ¡Wow! En esto tú le explicas, mira, este versículo es maravilloso. En esto se manifiesta ese amor tan grande y maravilloso de Dios, en que Él, desde antes de la fundación del mundo, te escoge y provee la adopción para aquellos que van a ser sus hijos, para los hijos pródigos de la tierra, miles de años antes que muchos de ellos hubiesen nacido. Qué lindo el Señor, sí, abuela. No, si tú ya casi vienen al culto del domingo. Ya está, pero ya tu papá y todo está en las escrituras, han sido abiertas. Tú no solo has llegado a evangelizarla, a tener una lista de cuántas almas vas a ganar, o tú solo has llegado, mira, el Señor te murió por la cruz, se salvó y ahora que ven, queremos hacer una oración. Señor, no,
Le ha explicado lo que significa la redención, todo lo que es la salvación, quién es Cristo. Y ahora estás en una parte tan hermosa como es la adopción. El título de hijo de Dios. La Biblia dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los, o sea, no todos. En este caso, la justificación, cuando leemos este texto, la justificación ya fue efectuada, por lo tanto, inmediatamente soy adoptado. A esto comúnmente se le llama la doctrina de la adopción, hermanos, jóvenes. La adopción, según el decreto que Dios hace, es el acto jurídico por medio del cual una persona que se llama adoptante reconoce a otra como un hijo, o sea, el adoptado, y le entrega todos los derechos filiales. Es decir, vivir en el seno de una familia que le brinde el afecto y le procure los cuidados a ese nuevo miembro de la familia y a satisfacer sus necesidades espirituales y también materiales. Cuando Dios te justifica, abuela, amigo, no solo te perdona los pecados, sino que también te da el título de hijo. Así pasas de bastardo, de huérfano, de nada, a hijo. Así también pasas a formar parte de la gran familia de Dios, la iglesia. ¡Ah! Dios mío, hasta picazón te da. Y decís, wow. Sí, esto es todo. No, no es todo, abuela. Es que si todo esto, ya hablamos de la muerte de Cristo, todo lo que pasó, nos adoptó, nos justificó, pero pasa algo. Si no hubiese pasado este evento, no tuviera sentido lo que te estoy hablando. ¿El qué? La resurrección. Sí. Todo esto hace la cruz, todo esto sucede. Pero si no tiene sentido nuestra fe sin esto, sin la resurrección. Cristo muere, da su vida, vive una vida santa, muere, pero el tercer día resucitó. Pero eso ya lo sé. No, explícaselo. Acuérdate que ellos conocen que sí murió, resucitó, etc. Pero explícaselo con paciencia y con amor. Mira, abuelita, ven para acá. Te voy a explicar qué sucedió, cómo es esta cosa y cómo es hermoso es la resurrección. Las buenas nuevas son que el Padre no solo derramó su ira sobre Cristo, fíjate, sino que aceptó su pago por nuestro pecado de la forma en que es confirmada en su resurrección. La resurrección de Cristo es la confirmación, abuela, de que su justicia no fue imputada. Oh, sí, sí. El Padre fue satisfecho en la obra de Cristo en la cruz. Él ahí estuvo, todo, allí me deleito, ahí fue satisfecho toda ira de Dios. Mateo capítulo 5, versículos del 5 al 10. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Qué poderoso. Wow. Este es el suceso más grande y maravilloso ocurrido en toda la historia de la humanidad. No es que te hayas sacado la lotería, que tenés la mejor casa, mejor carro, eres el gran profesional, o que Trump ganó. No es eso. Que el hombre llegó a la luna. Tampoco.
No existe ningún suceso tan grande en la historia de la humanidad, un milagro real, como es la resurrección. Pues nadie, ningún falso profeta, ni un falso maestro, ningún pseudo apóstol, ningún dioscito de los que llaman los hindúes, los chinos o cualquier secta, ha podido hacer el que resucitar. Y así como Jesús, por su santidad y porque es Dios verdad, Él lo anunció, Él lo prometió y Él lo cumplió. Marcos capítulo 9, versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán. Y después de muerto, a los 3 días, resucitará. Y esta promesa también es ahora para ti y para mí, porque ha sido justificada, ha sido justificado. ¿Qué? Eres hijo, has sido adoptado, adoptada. ¿Qué promesa? 1 Corintios 6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Wow. Viene tu abuela y te dice: o sea que yo tengo 96 años, 80 años, 70 años, no sé. No moriré por siempre. Por un instante, un momento. Sí, abuela. Pero un día vamos a resucitar junto con el Señor, los que hemos creído en Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sí. Pero todavía no he terminado. De verdad, sí, sigue, te va a decir. Porque ya está. Excelente. Pero falta algo, abuela. ¿El qué? Falta algo, amigo. ¿El qué? Papá, hace falta algo. Siéntate y deja de estar viendo tele. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Que te arrepientas. ¿Cómo? Sí, abuela. El arrepentimiento. Tú sabes que has seguido falsas doctrinas, un falso evangelio. Ahora que te he explicado el verdadero, sí. ¿Sí o no necesitas arrepentirte? Sí. Aquella persona que nació en la religión tradicional, aquella que para ti era imposible que estuviese entregando su vida al Señor, ya el Señor la redarguyó de pecado. Porque le has abierto ¿qué? Las escrituras, la palabra. Y tú le dices: es necesario que te arrepientas. ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo hago? Bueno, te voy a explicar el arrepentimiento en breve, así de una manera rápida, abuela, porque ya quiero que oremos. Ok, ¿qué es? El arrepentimiento. Es tan importante que prediquemos el evangelio, jóvenes. Por eso. Que prediquemos la palabra de Dios. Ya que solo a través del evangelio, a través de la palabra, podemos ser salvos. No argumentos de hombres, tradiciones de una religión. El perdón buscado a través del confesarse ante un sacerdote, ante un pastor, ante un chamán, como quieras llamarlo. Es por medio del evangelio lo que está sucediendo en tu familiar, en lo que estoy contándoles. Y es cuando Dios pone en ti la fe, o en ella, o en esta persona, la fe que salva, para que creas y se arrepienta de sus pecados. Debes de arrepentirte de tus pecados para que seas salvo de la ira de Dios. ¿Cuál es esta obediencia de la fe o a la fe que debe surgir en nosotros cuando nos convertimos al Señor? Creer en Jesús, confiar en Él como el Salvador de nuestros pecados y arrepentirnos. El arrepentimiento es una tristeza sentida en tu corazón, en el corazón de la persona, por causa del pecado. Tú ves aborrecible lo que has hecho por años. Llegas en ese momento a aborrecer tanto ese pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de robo, de asesinato, de lo que sea. Lo ves en ese momento como lo quiero y le dices: no quiero. Porque ya ha habido algo en ti, en tu corazón. Dios ha regenerado. Esa tristeza causada por todo ese pecado. Una renuncia al pecado. Pero también un propósito sincero de olvidarlo, dejarlo atrás, no practicarlo, rechazarlo
y caminar en obediencia a Cristo. El arrepentimiento es la transformación, es una transformación y un cambio de propósito. Es a lo que Pablo se refería cuando explicaba el arrepentimiento a los tesalonicenses en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Porque ellos mismos declaran acerca de nosotros qué clase de entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis desde los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos, desde los ídolos que adorabas, aquellos que manejabas, aquellos que le ofrendabas, aquellos que tú hacías cosas por esos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? El creer en Cristo, fe en Cristo, es su obra. Él nos salva. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Viste que tengo que hacer una oración para salvarme? No, tienes que ver el contexto de este versículo. Estaban asesinando, matando a los cristianos en ese momento que se escribió. Así que el que confesaba con su boca que Jesús era el Señor sobre el César, sobre la autoridad de César, porque el César se creía Dios. Entonces ese de confesar en medio que no te importara morir por Cristo, hablaba de tu arrepentimiento, hablaba del arrepentimiento que venía, que era y que iba a ser por siempre. Y crees entonces en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salva, abuela. Pero tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Tú sabes lo que va a pasar ya en la cruz, en el arrepentimiento. Ya te lo expliqué. Por lo tanto, no es una oración la que salva, sino la fe en Cristo, en su obra. No solo en la fe, es la fe en Cristo. Porque tú no puedes poner tu fe en cualquier cosa para salvación. Así no puedes poner tu fe en la fe para salvación. Tú debes de poner tu fe en Cristo para salvación, en su obra. Así que el día que mueras, abuelita, vas a ir a la presencia de Dios, a la eternidad. De verdad, sí, mire lo que dice Lucas 23:43, abuela. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Qué hermoso, ahí vamos a estar con el Señor. Mateo 18:3, abuela, mira lo que dice también. Y dijo: en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Está hablando del arrepentimiento, Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Jóvenes, ya para eso, cuando tú le dices eso, ya tu abuela, tu amigo, tu familiar, tu padre, tu mamá, tu hermano, ya tiene que tomar una decisión. Y mira, quita ese paradigma que han sacado fuera de contexto este versículo donde dice de que Jesús dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Tú no puedes apoyarte en ese verso para decir que a mí no me van a escuchar mis papás ni mi hermano. Si yo le caigo mal a mi hermano, no puedes excusarte de eso, en eso. Porque ¿quién hace la obra? Es Dios, es Cristo, el Espíritu Santo. Así que no puedes decir y mandar a otro, darle responsabilidad al otro. Pastor, ¿cree usted que le invito a una cena? A usted que le gusta comer mucho. Va a haber rica comida, pero evangelice a mi papá. Dele con todo. No. Usted puede hacerlo. ¿Cuál será tu decisión, abuela, amigo? O tú que nos acompañes. Voy terminando con esto. ¿Cuál será tu decisión? No hay obras que puedan salvarte, no hay religión que haya dado vida para darte vida eterna. No existe. Y aquí vienen los famosos versículos de Juan 3:16. Aquí ya los puedes usar.
con este gran contexto que has escuchado. Juan 3:16, pero no solo el 16, porque dejan a un lado el 17 y el 18. Léemelo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el 17 dice: Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es. Y le dice: y si sigas aferrada, abuela, amigo, o fulano, a una religión, a una secta, aferrado a tus propias creencias, a ti mismo, que tú eres tu propio Dios, como dices, a tus propias obras. La misma Biblia dice en Juan 3:36, yo lo leo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, abuela, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y vuelves a la ira y le dices: ¿te das cuenta que una vez más estamos hablando de la ira de Dios por no creer en toda esta obra que ningún hombre, ninguna religión ha hecho, abuela? Jóvenes, este es el misterio del Evangelio. Y es el poder de Dios para salvación. La salvación viene del Señor, como lo dice Jonás capítulo 2 versículo 9. Una vez que el pecador entiende el Evangelio, una vez que tu mamá, tu abuela, tu familiar entiende el Evangelio, se dará cuenta cuán asombroso es Dios al salvar terribles pecadores como tú y como yo. Dios lo hizo todo. Si Dios el Padre fue infinitamente, pero grandemente satisfecho en la obra de Cristo en la cruz, ¿cuánto más Cristo deberá satisfacer nuestras almas en la salvación? Y si te has dado cuenta de cuán indigno eres ante un Dios santo, somos, abuela, y tú que estás acá, entonces ciertamente mereces, y somos merecedores del juicio de Dios y su ira. Pero crees que tu justicia es como un trapo sucio, como lo dice la Biblia. Pero tú sí crees que tu justicia no te sirve de nada ante el Señor y confías en la justicia de Cristo, esa justicia de Jesucristo para tu alma, entonces eres salvo de su ira. En lugar de vivir de acuerdo al patrón del mundo, ahora puedes vivir para Dios. Y te estoy hablando a ti que estás acá hoy, que llevas doble vida y quizás no te has convertido. Ya dejas de vivir conforme al mundo. Puedes vivir para Dios, arrepiéntete. Cuando eso pase, vas a vivir con sed de Dios, no del mundo. Amarás leer y estudiar su palabra, no las cosas del mundo. Hablarás con Él. Entrarás en Él en oración, intimarás con Él, buscarás de Él. Será tu vida para Él. Sí, vamos a pecar. Sí, nos va a seducir aquello, todo lo de afuera. Pero Cristo ha vencido ese mundo. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Todavía estamos en este cuerpo de pecado. Además vas a tener comunión con la iglesia, con otros jóvenes, con otras personas, con otros cristianos. Y vas a sentir, fíjate bien, pasión por el Evangelio, por evangelizar, por llevar el Evangelio a otros. Después que tú has entendido todo esto, por el evangelismo. Y sí, ¿sabes algo? Sí, Dios, Él cambió todo. Transformó todo y lo hizo por gracia, porque tú no lo merecías. Y Él cambió tu naturaleza. Tú no lo mereces, sino que fue por su gracia. Y tú mismo puedes decir y orar al Señor. Y ahí donde tú le dices: abuela, oremos, y dile al Señor que te arrepientes, que te justifique, que perdone tus pecados y que te salve.
ruégale que te salve por su gracia y misericordia en Cristo Jesús. Eso lo puedes hacer hoy también. Jóvenes, quiero concluir, quiero terminar con las palabras de un pastor, de un hermano nuestro, de Charles Spurgeon, que me impactó leyéndolas, que dice, me impactó, no por lo que diga, porque la palabra impacta más al hombre, pero lo que él dijo es verdad, y dice así: aquel que cree no será condenado. Pecador infernal, tú que estás en la lista del diablo, de los náufragos, reprobados, libertinos, rameras, ladrones, adúlteros, fornicarios, borrachos, perjuradores, te hablo a ti como al resto, sin exceptuar a nadie. Dios ha dicho que no hay excepción aquí. Cualquiera que cree en el nombre de Jesús será salvo. El pecado no es barrera, la culpa no es obstáculo. Cualquiera, aunque fuera sucio como Satanás, aunque fuera culpable como un malvado, cualquiera que esta noche crea, se le perdonará todo pecado. Cada crimen será borrado, cada iniquidad será cubierta, será salvo en el Señor Jesucristo y se levantará en el cielo, salvo y seguro el día que muera. Este es el glorioso evangelio, jóvenes. Que Dios lo aplique a tus corazones, a la familia que tú le vas a predicar, y les dé la fe en Jesús. 1 Pedro 1:8 dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria.